Hay telenovelas que uno nunca olvida, y hay actores que uno cree que siguen ahí, en algún lugar del mundo, viviendo sus vidas, envejeciendo bien, quizás esperando una tercera temporada. Pero la realidad es otra. Pasión de Gavilanes llegó en 2003 y se metió en los hogares de México como pocas producciones lo han hecho. Los hermanos Reyes, las hermanas Elizondo, el amor que empezó como venganza. Las noches frente al televisor, esperando el siguiente capítulo. Lo que nadie nos dijo es lo que pasó después. 8 actores de ese elenco ya no están. Algunos se fueron peleando contra enfermedades que el público nunca supo que tenían. Uno murió atropellado. Otro cayó fulminado por un infarto sin que nadie lo viera venir. Y uno terminó de una manera que ningún guionista se habría atrevido a escribir. Hoy te vamos a contar cómo terminaron sus historias. Así los recuerdas. Así terminaron. Claro, va sin etiquetas. Fluye mejor así. El primero de nuestra lista es uno de los más queridos de toda la novela, y el que menos tiempo tuvo para despedirse. Sebastián Boscán era Leandro Santos, el diseñador de moda, el amigo fiel de Jimena Elizondo, el que hacía reír cuando todo lo demás en la novela era drama y venganza. México lo adoptó de inmediato. Su carisma era genuino. Su personaje era el alivio cómico que la historia necesitaba, y él lo entregaba con una naturalidad que pocos actores logran. Fuera de Pasión de Gavilanes, siguió trabajando. El estilista, en 2014, lo confirmó como uno de los actores más versátiles de su generación en Colombia. Parecía que tenía todo por delante. Nadie imaginaba que esa sería la última etapa de su carrera. En 2021, Sebastián Boscán tenía 41 años. 41. La misma edad en que muchos actores están en su mejor momento, construyendo su legado, firmando contratos, planeando el siguiente proyecto. Boscán recibió un diagnóstico que no da tiempo para planes. Cáncer de estómago, fulminante, agresivo. El tipo de enfermedad que no avisa y no negocia. En cuestión de meses, todo terminó. Sus compañeros de elenco se despidieron de él en redes sociales con mensajes que dolían de leer. Paola Rey, que interpretó a Jimena Elizondo, su amiga en la novela, fue una de las primeras en despedirse. 41 años. Eso fue todo el tiempo que tuvo. Leandro Santos hizo reír a millones. Sebastián Boscán no llegó a los 42. Su historia duele. Pero la del siguiente personaje llegó aún más reciente, y muchos ni se enteraron. El siguiente nombre es el más reciente de toda esta lista. Murió hace menos de 2 años, y sin embargo, casi nadie habló de ello. Don Filemón Barragán era uno de esos personajes que no necesitaban muchas escenas para quedarse grabados. Sigifredo Vega lo interpretó con una precisión que solo da el oficio de décadas. Y décadas tenía. Más de 45 años de carrera en televisión, teatro y doblaje. Su voz prestó vida a personajes de anime, videojuegos, caricaturas. En Colombia era una institución silenciosa, uno de esos actores que siempre están ahí, en el fondo o al frente, sosteniendo la historia. En Pasión de Gavilanes, encontró al personaje que lo haría memorable para una generación entera de latinoamericanos. Nadie pensó que esa sería su última gran despedida ante las cámaras. El 29 de junio de 2024, Sigifredo Vega murió a los 77 años. La causa fue un cáncer que le hizo metástasis en varios órganos. Pero eso no fue todo. Durante sus últimos años, también combatía una artrosis degenerativa que lo consumía en silencio. 2 enfermedades. Un solo hombre. Décadas de oficio detrás. La noticia la confirmó la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores. No hubo grandes titulares. No hubo cobertura masiva en los noticieros mexicanos. El hombre que fue Don Filemón se fue casi en silencio. Así se van muchos de los que sostuvieron las novelas que amamos. Sin ruido,
sin reconocimiento, sin que nadie detenga el mundo un momento para decir, este hombre importó. Sigifredo Vega dedicó 45 años al arte. Se fue en 2024 y el mundo siguió girando como si nada. El siguiente de nuestra lista tampoco se fue de manera sencilla. Su cuerpo lo traicionó de una forma que nadie esperaba. Hay villanos que uno odia con ganas, y Justino era de esos. Raúl Gutiérrez le dio vida al médico del hospital psiquiátrico que quería acabar con Don Martín. Lo hizo tan bien que el público lo detestaba en pantalla. Y eso, en televisión, es el mayor elogio que puede recibir un actor. Fuera de Pasión de Gavilanes, tenía una carrera sólida. Trabajó en Doña Bárbara, en Zorro, La Espada y la Rosa, en producciones que cruzaron fronteras. Era un actor de los que sostienen el elenco desde adentro, de los que hacen que las historias funcionen, aunque su nombre no esté en los créditos principales. Tenía 64 años cuando todo cambió. En 2020, en plena pandemia, Raúl Gutiérrez murió víctima de un melanoma. 64 años. Una enfermedad que avanza en silencio, que muchas veces no duele hasta que ya es demasiado tarde. Murió en el año en que el mundo entero estaba encerrado, sin despedidas como se merecen, sin que sus colegas pudieran estar cerca. El villano de la novela se fue solo, en el peor momento posible. Algunos nunca supieron que había muerto. Quizás tú eras uno de ellos. Antes de continuar, si estas historias te están impactando, regálanos un like para que lleguen a más personas. Significa mucho. Herzog Vargas era el matón torpe, el que junto a Rubinsky formaba el dúo de maleantes al que todo le salía mal. Herbert King lo interpretaba con una comicidad física que hacía que hasta los momentos de tensión se volvieran entrañables. Lo que muy poca gente sabe es quién era Herbert King fuera de la pantalla. Era tío de Radamel García King, el padre de Falcao. Eso significa que Herbert King era tío abuelo de uno de los futbolistas colombianos más famosos de la historia. Una conexión que casi nadie conocía. Una familia entera con talento corriendo por las venas. Unos en el deporte, otros en el arte. King tenía una carrera larga. Pedro el Escamoso, El Capo, En los tacones de Eva. Telenovelas que marcaron épocas en Colombia y que se vieron en toda América Latina. El 2 de agosto de 2018, Herbert King sufrió un infarto. Así, sin más. Sin señales previas que el público conociera. Sin una enfermedad larga que hubiera preparado a alguien para la noticia. Un paro cardíaco que llegó de golpe y no dio oportunidad de despedirse. Fue trasladado de urgencia a la clínica La Colina en Bogotá. No salió de ahí. Falcao le dedicó unas palabras en redes que pocas personas leyeron. Vas a hacer falta, tío. Te fuiste muy pronto. Muy pronto. Eso fue todo lo que alcanzó a decir. El matón torpe que hacía reír a México entero se fue un 2 de agosto sin que casi nadie lo viera venir. El siguiente de nuestra lista tampoco eligió cuándo ni cómo. Pero su historia tiene un detalle que duele de una manera diferente. Leónidas Coronado era el poder detrás de muchas de las intrigas de la novela. Julio del Mar lo interpretó con esa autoridad tranquila que solo tienen los actores que llevan décadas dominando su oficio. Y los tenía. Una carrera que arrancó en el cine colombiano de los años 70. Películas como Área Maldita y 27 horas con la muerte. Telenovelas como Te voy a enseñar a querer, Amores de mercado. Sin senos no hay paraíso. Un recorrido que abarcó más de 4 décadas frente a las cámaras. En Pasión de Gavilanes, encontró a uno de sus personajes más recordados. Y el público latinoamericano lo reconoció de inmediato. En 2019, Julio del Mar tenía 75 años. Estaba a días de cumplir los 76 cuando sufrió un accidente cerebrovascular. El cuerpo simplemente dijo, basta, sin aviso, sin tiempo para preparar nada.
Murió pocos días después, a unos pasos de su siguiente cumpleaños. 4 décadas de trabajo. Personajes que viven en la memoria de millones de personas. Y al final, una fecha en el calendario que no alcanzó a llegar. Así terminó Julio del Mar, a unos días de los 76, con una carrera que merecía más reconocimiento del que recibió. El siguiente actor de nuestra lista tampoco eligió su final, pero el suyo llegó en la fecha más cruel que uno podría imaginar. Fernando Corredor era Calixto Uribe, el padre adoptivo de Ruth. Tan allí un personaje que le daba calor humano a la historia en los momentos en que todo lo demás se incendiaba. Pero Fernando Corredor era mucho más que un personaje de telenovela. Era uno de los actores más completos de Colombia. Teatro, cine, televisión, café con aroma de mujer. Pablo Escobar, el patrón del mal. Sin senos sí hay paraíso. Una trayectoria que abarcaba géneros, formatos y décadas. Un hombre que amaba el oficio con una honestidad que se notaba en cada escena. Tenía 85 años en diciembre de 2016. El 24 de diciembre. Nochebuena. Fernando Corredor salía a la calle en Bogotá. Una motocicleta lo atropelló. El golpe en la cabeza fue devastador. Lo llevaron a cuidados intensivos. Su cuerpo de 85 años intentó resistir. No pudo. Murió en el hospital, en Navidad. Mientras el resto del mundo abría regalos y brindaba en familia, uno de los actores más queridos de Colombia se apagaba en una cama de hospital. 85 años de vida, 4 décadas de carrera y un final que nadie debería tener en ninguna fecha, mucho menos en esa. Nadie merece irse así. El siguiente de nuestra lista tampoco tuvo una despedida sencilla, y su historia carga con un peso que va más allá de él mismo. Hay muertes que matan 2 veces. La primera vez, al que se va. La segunda, al que se queda. Moisés Cadavid no era un nombre en los créditos principales de Pasión de Gavilanes, pero era parte del tejido humano de esa producción. Actor formado desde niño, influenciado por su madre, la legendaria Dora Cadavid, una de las actrices más queridas e importantes de la historia de la televisión colombiana. Moisés creció entre bambalinas. Estudió arte dramático en México, en la Academia de la Danza Mexicana. Estudió cine en Italia. Fue y vino entre continentes durante décadas, perfeccionando un oficio que llevaba en la sangre. Trabajó en La Traición, en Madre Luna, en Decisiones. Una carrera construida con paciencia y dedicación. En octubre de 2012, estaba en Barranquilla, promoviendo una obra de teatro, haciendo lo que amaba, acompañado de su esposa, la actriz Marcela Botero, y su hija Daniela. Tenía 52 años. El cáncer de páncreas no avisa. No da tiempo. No permite despedidas largas ni cierres dignos. Simplemente avanza. Y avanzó. Moisés Cadavid murió en una clínica de Barranquilla, lejos de Bogotá, lejos de casa. Pero la historia no termina ahí. Su madre, Dora Cadavid, nunca se recuperó. Una colega cercana lo describió así. Para Dora fue un golpe tan duro, una caída muy grande. Empezó a enfermarse, ya le empezó a no sentirse bien. El dolor y la tristeza la hundieron muchísimo. Dora Cadavid murió en 2022, 10 años después de su hijo. 10 años cargando ese peso. Una madre que sobrevivió a su hijo, que siguió actuando, que siguió viviendo, pero que nunca volvió a ser la misma. 2 actores, 2 muertes, una sola herida que nunca cerró. Hay historias que duelen por lo que perdemos, y hay historias que duelen por lo que le hacen a los que se quedan. Esta es de las segundas. Quédate hasta el final. El último personaje de nuestra lista es el que nadie esperaba, y es el que más va a pesarte. Todo lo que vas a leer ahora es real. No es un guión, no es una trama de telenovela, no es ficción.
Es lo que le pasó a una mujer de 30 años que un día estaba frente a las cámaras de Pasión de Gavilanes y al siguiente ya no estaba en ningún lugar. Liliana Lozano interpretó a Esperanza, la vendedora de la plaza de mercado, el personaje que se metió en la relación de don Filemón y su esposa. Un papel secundario. Sí, pero memorable, con carácter, con presencia. Lo que poca gente sabe es que Liliana Lozano llegó a la actuación desde otro mundo. En 1994 fue coronada Reina del Bambuco, uno de los concursos de belleza más importantes y tradicionales de Colombia. Desde ahí saltó a los medios, a la televisión, a las cámaras. Una mujer que brillaba donde se parara. Participó en La Dama de Troya, en Amores de Mercado, en Decisiones. Una carrera que apenas comenzaba. Tenía 30 años. 30. En 2009, el cuerpo de Liliana Lozano fue encontrado en las afueras de un hotel en Pradera, Valle del Cauca. Tenía impactos de bala. Tenía signos de tortura. Junto a ella estaba el cuerpo de Fabio Vargas, hermano del narcotraficante Leónidas Vargas, el hombre con quien Liliana tenía una relación sentimental. Un ajuste de cuentas. Eso fue lo que le costó la vida. No una enfermedad, no un accidente, una decisión ajena, una violencia que no era suya, pero que la alcanzó de todas formas. 30 años. Reina de belleza, actriz en ascenso, vida entera por delante. Y un final que ninguna cámara filmó, que ningún productor anunció, que ningún programa de espectáculos cubrió con la dignidad que merecía. Liliana Lozano se fue sola, en un lugar que no era el suyo, por culpa de un mundo que no debió haberla tocado. Así terminó Esperanza. Así terminó ella. 8 actores, 8 historias que la industria no contó con el volumen que merecían. Cáncer de estómago a los 41. Infarto a los 52. Melanoma en plena pandemia. Atropellado en Nochebuena. Un accidente cerebrovascular a días del cumpleaños. Una madre que sobrevivió 10 años a su hijo sin nunca recuperarse. Un hombre de 45 años de carrera que se fue en 2024 sin que los noticieros mexicanos dijeran una sola palabra. Y una mujer de 30 años, reina de belleza, actriz en ascenso, encontrada con signos de tortura junto al cuerpo del hermano de un narcotraficante. Eso es lo que hay detrás de la novela que México amó. Pasión de Gavilanes nos dio personajes que se quedaron grabados para siempre. Los hermanos Reyes, las hermanas Elizondo, el amor que nació del odio, las noches frente al televisor esperando el siguiente capítulo. Pero detrás de cada escena había una persona real, con enfermedades que no anunciaron, con miedos que no mostraron, con vidas que terminaron de maneras que ninguno de nosotros hubiera querido para ellos. La fama no protege a nadie, la pantalla no garantiza nada. Y el olvido llega más rápido de lo que uno cree, incluso para los que nos hicieron llorar, reír y quedarnos despiertos hasta tarde viendo una novela que todavía nos acompaña. Hoy los recordamos, porque se lo merecen, porque estuvieron ahí cuando los necesitábamos frente al televisor, y porque la menor deuda que podemos tener con ellos es no dejar que sus nombres desaparezcan en silencio. Descansen en paz los 8. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal para que estas historias sigan llegando a más personas. Hay muchos nombres más que merecen ser recordados, y nosotros no vamos a dejar que se olviden. Una última pregunta antes de cerrar. ¿Cuál de estas 8 historias te impactó más? Escribe el nombre del personaje en los comentarios. Y si ya sabías alguna de estas historias, comenta 0. Si todas te sorprendieron, comenta 1.